Bienvenidos hermanos, esta es la cuarta sesión de nuestra serie Hablemos de eventos finales. Es posible que si has estado siguiendo estos temas o por lo menos viste ya el tema número 3, tengas varias preguntas o incluso algunos reclamos que hacerme. Sin embargo, mi intención no es entrar ni generar ninguna controversia. Mi intención es mostrar que lo que hacemos al estudiar la Biblia y al presentar las profecías siempre tiene que tener un fundamento bíblico, pero sobre todo, con la ayuda de Dios, te prometo que en esta sesión varias de esas dudas o posibles dudas o varios de esos posibles reclamos pueden venir a menos, por lo menos venir a menos, a la hora de que entendamos mejor cómo se aplica la profecía, específicamente cuando Elena de White, la señora White, habla de las ciudades o de salir de las ciudades. El tema de hoy obviamente se complementa mucho con el tema número 3, por eso es que es importante que también veamos lo que este tema tiene preparado para nosotros, complementemos la información y lleguemos a conclusiones sabias, siempre basados en la palabra de Dios. ¿Me acompañas? Hablemos de eventos finales. Ayer decíamos que Elena de White sí habla de huir de las ciudades y específicamente ayer lo que intentamos fue poner la respuesta o dar una respuesta con el texto bíblico. Solo la Biblia, toda la Biblia y primero la Biblia. Pero siendo que la señora White también es inspirada y tú seguramente quieres saber qué dice la señora White al respecto del tema que ya mencioné, es por eso que estamos dedicando a esta serie. No porque nuestras conclusiones salgan de la señora White, no porque le tengamos que decir a la gente que la Biblia solamente se entiende con la señora White, porque no creemos eso, de hecho. Los adventistas no creemos eso. La señora White fue inspirada, pero no tuvo la misma función, y ella lo dijo muchas veces. No tuvo nunca la misma función, ni fue su intención suplantar o ser igual a la Biblia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es ver qué dice la señora White, tomarlos como consejos inspirados, pero ponerlo en su justa dimensión, dado que es importante no solo conocer lo que Dios dijo, sino también cómo lo dijo, en este caso, a través del espíritu de profecía. Empecemos entonces con esta cita, que sí es del espíritu de profecía, y es la cita más famosa que se menciona sobre el tema en cuestión. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 165, que de paso es una cita que originalmente se escribió o se publicó en Testimonios para la Iglesia en la página 464 en el año 1889. Vamos a la cita, seguro que la has escuchado o leído en otra ocasión. Repasémosla. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores, en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Qué hacemos con esta cita? En estos días mucha gente está yendo a esta cita y ha encontrado cosas que a lo mejor no están ahí, o no ha encontrado cosas que sí están ahí. No pretendo tener la última palabra, no lo sé todo, ni pretendo ser quien rija tu conciencia y tu imaginación y tu inteligencia. Jamás podría ningún ser humano atreverse a eso, o debería atreverse a hacer eso. Lo que sí intento es que analicemos con cuidado lo que la señora White dijo aquí y qué más hay al respecto. De entrada, vamos a seguir entonces unos lineamientos o principios, porque aprendimos desde la primera sesión, o recordamos desde la primera sesión de esta serie, que tenemos que regirnos por principios, que la interpretación de la Biblia se rige por principios, porque los principios no cambian. Pero ahora no estamos con la Biblia, estamos con el espíritu de profecía, sí, pero al ser inspirada también la señora White, los principios aplicables a la Biblia también se aplican aquí, porque ambos tienen como autor original a Dios a través del Espíritu Santo. La señora White no es la Biblia, pero recibió sus mensajes y los transmitió de manera semejante a la que lo hicieron los escritores bíblicos. Por eso, hablemos de principios. El primer principio sería este: leer todo lo que Elena de White ha dicho sobre un tema antes de llegar a una conclusión. No sería el paso más sencillo, pero es el paso súper importante que hay que dar al inicio. Si tú te quedas con una cita, definitivamente tu visión va a ser, como también vimos en otra sesión, parcial
o incluso tendenciosa. Al fin de cuentas podrías llegar a conclusiones erróneas o equivocadas. Hay que leer todo lo que la señora White dice al respecto del tema que estás estudiando. Intenté hacer eso con la cita que ya mencionamos en la diapositiva anterior, con esta cita. Y me di cuenta que si tú buscas esto en los escritos en español de la señora White, encontrarás que solo aparece en 7 citas. Esta misma declaración en 7 citas. Pero insisto, es la misma. Es decir, solamente la señora White dijo esto en una ocasión o escribió esto en una ocasión. Y se reprodujo en diferentes libros. Primero lo escribió en Testimonios para la Iglesia en inglés y después se tradujo a Joya de los Testimonios. Y aparecerá en otros libros que nosotros hoy en día conocemos también como escritos de la señora White, pero que realmente solo reproducen lo que ella ya había escrito en el año 1889. Todo lo que la señora White dice respecto a tomar a los ejércitos romanos como una señal parecida al decreto de la ley dominical y entonces abandonar las ciudades, prácticamente se basa en una sola cita. ¿Es eso malo o es bueno? Lo que quiero decirte aquí, sobre todo, es que mi respuesta sería que es algo que debemos considerar para llegar a conclusiones. Tenemos que considerar que solamente esta cita menciona específicamente eso. Y las demás, porque repito, por lo menos 7 veces más ocurrirán estas citas, son repeticiones de esta cita original. ¿Por qué es importante leer todo lo que la señora White dice al respecto de un tema? Pues porque nunca será sabio llegar a una conclusión basados en una sola referencia, en una palabra, de un versículo o de una cita de la señora White. Mira estos ejemplos. Tienen que ver con nuestro tema, por eso son ejemplos. Temperancia, página 77. La medicación por medio de las drogas, ¿qué es? Es una maldición. Hermanos, si tú y yo tomamos entonces una aspirina o un naproxeno o X medicamento, de acuerdo a lo que dice aquí esta cita, podríamos entender que estamos cayendo en una maldición. Sin embargo, tú sabes que hay otras citas de la señora White que no dicen que las medicinas sean 100% la panacea o la cura para todo lo que tenemos, o que hay que confiar más en las medicinas que en Dios. Por supuesto que no va a decir eso la señora White, pero hay citas en donde dice que por supuesto se pueden usar algunos remedios, algunos medicamentos, cuando son útiles y no dañan más de lo que ayudan, por ponerlo en ese resumen, por ponerlo en esas palabras. La señora White, si solamente nos basáramos en la primera cita que puse aquí como ejemplo, nos estaría diciendo que jamás siquiera hay que ir a una farmacia. ¿Creeríamos que la señora White, aunque sea por sentido común, aconsejaría eso? Esta cita pareciera que lo dice, pero tenemos que leer todo lo que la señora White dijo respecto a los medicamentos. En sus días, en su contexto, los medicamentos a menudo eran literalmente drogas, o incluso cosas que eran más bien venenos. Ya habrá tiempo para estudiar más ese tema, o seguramente tú puedes estudiarlo por tu cuenta, o ya lo has estudiado. Pero mira este otro ejemplo. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia, cuando suplica ante el estrado de la misericordia. ¿Lo ven, hermanos? Todas las veces que oremos tiene que ser de rodillas. Conozco gente muy buena, gente muy cristiana, creo yo, que cree eso. Lo enseña y trata de imponerlo a veces en sus congregaciones, a las iglesias en donde van o donde asisten. Tenemos que orar siempre de rodillas. Qué privilegio es orar de rodillas, hermanos. Qué privilegio. Pero no es todo lo que dice la señora White, y mucho menos la Biblia, acerca de cómo orar. Pero si hacemos de una cita todo, entonces nos olvidamos del resto del bosque. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? ¿Qué otro principio seguimos al entender o al aplicar la profecía, en este caso, de la señora White, o los consejos de la señora White respecto a las ciudades? Hay que tomar en cuenta el contexto, el interno y el externo. Ya hablo un poquito de eso hace un momento, pero vamos al ejemplo. Miren. Esta cita, palabras de vida del gran maestro. La caída de Pedro no fue instantánea, fue gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado. ¿De qué está hablando esta parte de palabras de vida? De lo que le pasó a Pedro, de la caída de la autosuficiencia de Pedro, ¿ok? Nota lo que sigue diciendo. Nunca deben enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe, soy salvo, están en peligro ¿de qué? De confiar en sí mismos. Si yo me levanto a predicar un día y les digo, hermanos, ay de aquel, cualquiera de nosotros,
que diga, soy salvo, estamos haciendo algo incorrecto, estamos cayendo en un grave error. La señora White dice que nunca hay que decir que soy salvo. Pero en cambio, si voy a un versículo que dice, por gracia sois salvos, no dice seréis, o posiblemente serán, dice, sois salvos. ¿Cómo está el asunto? ¿Se puede decir o no se puede decir? Dependiendo del contexto. La señora White está hablando de enseñarle a la gente a hacer o correr el mismo riesgo que corrió Pedro o en el error que cayó Pedro. Pedro pensó que su suficiencia propia, su gran capacidad le permitiría mantenerse de pie. Sin embargo, sabemos que él cayó varias ocasiones. Literalmente un día se estaba ahogando, pero también cuando negó a Cristo después de haber dicho que no lo iba a hacer. En ese contexto no hay que enseñar ni jamás decir soy salvo, en un contexto de estar sobrados de autosuficiencia. Pero en el contexto de la seguridad de la salvación, por supuesto que hoy, por la gracia de Cristo Jesús, yo puedo decir, soy salvo. Si esta mañana me arrodillé, me puse en contacto con mi Dios y le dije a Cristo Jesús, sálvame Señor, cúbreme con tu manto de justicia, por supuesto que soy salvo. Hay más implicaciones de eso, no quiero entrar en detalles de hasta qué punto, cuántas horas, o si no hice oración hoy en la mañana, qué pasó. Es un tema sumamente interesante, pero no es el tema de esta ocasión. Solamente digo que hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Y con el contexto externo? Bueno, pues es que, como decíamos en el ejemplo de las medicinas, si en aquellos días las medicinas eran veneno, pues es obvio que la señora White hablaba en contra de eso. Tenemos que ir al contexto cultural, tenemos que ver qué pasaba en las circunstancias cuando se escribieron citas como estas. Recuerde, número 3, recuerde, Elena G. de White siempre sostuvo que solo la Biblia constituye la norma de nuestra enseñanza y práctica como iglesia. Y ahí hay una cita muy interesante que la señora White escribió en 1888 o en los meses posteriores a lo que pasó en esos días del Congreso en Minneapolis. La palabra de Dios es el gran detector contra el error. La Biblia debe ser nuestra norma en toda doctrina y predicación. Salto a la parte final. Es la palabra del Dios viviente la que ha de decidir en toda controversia. Hay que salir de las ciudades. La Trinidad no existe. El juicio investigador, el juicio de los vivos, ya pasó en 2018. Si eso genera controversia en tu iglesia, si eso genera controversia en tu congregación, está generando controversia en las pláticas que tienes con algún ser querido o algún miembro de iglesia, permite que este consejo pueda ayudar. Es la palabra del Dios viviente la que ha de decidir en toda controversia. Hay que salir de las ciudades, que dice la Biblia. Hay que huir ya, porque la ley dominical ya está aquí, que dice la Biblia. Pasemos al siguiente punto. Determine si la declaración de la señora White enuncia un principio o si solo es la aplicación de ese principio. Recuerden que los principios no cambian, pero las aplicaciones sí, dependiendo de las circunstancias. Y mire este ejemplo. Y si las niñas a su vez pudieran aprender a ensillar y conducir un caballo, manejar el serrucho y el martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada, estarían mejor preparadas para hacer frente a las emergencias de la vida. Hermanos, vayamos a casa y enseñémosle a nuestras niñas, a nuestras hijas, a hacer todo esto. Dice la señora White, y lea el libro de la educación. El principio aplica. Nuestras niñas y nuestros niños, todos, pero en este caso, nuestras hijas deben estar preparadas para cualquier contingencia. En aquellos días, poder y saber montar un caballo podría salvar hasta una vida. En un accidente, en una situación que solamente había una niña para conducir ese caballo, por supuesto que ella podría y debería saber hacerlo. En nuestros días nos espera que vayamos y compremos caballos para que nuestras niñas puedan aprender a montarlos. Las circunstancias cambiaron, pero el principio es el mismo. Tenemos que criar a nuestros hijos de tal forma que puedan tener herramientas para enfrentar la vida, herramientas prácticas. Allí está el principio. ¿Qué con la salida de las ciudades entonces? Ni un solo cristiano pereció, esto es conflicto de los siglos, en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos. Les dijo, cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieran en Judea, huyan a los montes, y cita Lucas 21.
¿Para quién aplica esto la señora White? Para los discípulos, primer siglo. Usa Lucas 21 y enfatiza el huir. Pero esto ya se cumplió con los discípulos, porque ningún cristiano pereció, porque hicieron caso. ¿Qué más dice esta cita? Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús, y en aquel momento se les ofreció una oportunidad que debían aprovechar para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Y miren lo que dice la señora White, página 29, seguimos, pero voy a leer en la parte de abajo. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende el Jordán. Esto se cumplió en el primer siglo. Hicieron caso a Mateo 24 o, en esta cita, la señora White menciona Lucas 21, sermón profético de Cristo. Conflicto de los siglos, pero ahora la página 25. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, hablando de ese sermón de Mateo 24, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Ayer vimos que la Biblia funciona así. La profecía general salta a menudo de algo local a un cumplimiento final. Bueno, dice aquí la señora White, entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Hermanos, no tenemos que huir a un monte, porque Mateo 24:15 lo diga. Pero sí hay un principio detrás de eso, incluso hasta de sentido común. Cuando veamos la presión de la ley dominical y de aquellos que perseguirán a los que no seamos dóciles a sus indicaciones por la paz, a aquellos que digan que si no nos unimos a guardar el domingo con ellos, estamos entonces mal y estamos trayendo los juicios de Dios sobre la tierra, cuando no nos unamos a ellos, por puro sentido común, si solamente usáramos eso, lo lógico sería salir, huir, buscar refugio. Porque en principio, lo que ya hicieron los discípulos haciéndole caso a Jesús, tendría que pasar también con nosotros. No vendrá un ejército romano. Vendrá, si usamos la cita de Joyas de los Testimonios, la aplicación de una ley dominical, según la cita de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Pero ¿qué más dice la señora White? Hablando del mismo evento, dice aquí, Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel. Pero miren cómo les declaró estos eventos. Si quieres entender cómo la señora White interpretó Mateo 24, mira lo que hizo. El Salvador advirtió a sus discípulos, cuando vieres la abominación de la que habló Daniel, huyan a los montes, pero miren lo que dice en la parte final de esta cita. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Hubo otras personas, aparte de las que estaban en Jerusalén, que aprovecharon esta oportunidad de huir. Pero sobre todo ahora sí, en lo que se refiere a cómo entender Mateo 24, mira lo que dice la señora White, ahora en el deseo de todas las gentes, página 581. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de esos dos acontecimientos. La mezcló. ¿Recuerdas lo que hizo Mateo? Mezcló. Por misericordia a ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. También nosotros tenemos que estudiar el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de ese acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará para castigar al mundo. ¿Hay principios en Mateo 24 aplicables a nuestros días en la crisis final? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No es que si Mateo 24 no se aplica directamente o primariamente a nosotros, tengamos que quedarnos de brazos cruzados cuando vengan todos los eventos finales. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es ver gente huyendo por todos lados, porque dicen que Joyas de los Testimonios, tomo 2, especifica que ya hay que hacerlo. Es la Biblia, toda la Biblia, y primero la Biblia. Y si hemos ido a los escritos del Espíritu de Profecía, tenemos que seguir también principios. No te vas a hacer una sola cita. Ve todo lo que dice al respecto el Espíritu de Profecía. Por eso estamos viendo estas citas. Mira lo que encontré cuando estaba haciendo este ejercicio de búsqueda de citas. Encontré este libro de La Ciudad al Campo. Es un libro relativamente nuevo. Es una compilación de escritos de la señora White. La señora White no escribió este libro con ese objetivo específicamente. Voy a hacer un libro para explicarles cuándo hay que salir de las ciudades. No.
Este libro es una compilación, como varios que hay de la señora White, que se ordenan sus escritos de manera temática, de una manera lógica también, para que podamos entender toda una secuencia de consejos inspirados sobre un tema en específico. Bueno, pues me fui aquí al programa que tengo sobre los escritos de la señora White, y la única cita que también viene en este libro sobre la señal para huir de las ciudades es la que acabamos ya de mencionar desde el principio, o la que mencionamos desde el principio: Joyas de los Testimonios, tomo 2. Y puedes ver en la parte de abajo de la pantalla que lo que sigue de esta cita es el inicio del libro, el discurso maestro de Jesucristo. Allí se acaba este libro. Lo único que pudieron encontrar los compiladores, gente especializada en los escritos de la señora White, sobre ese tema, es esta cita, y por eso la pusieron como sección, como título y como final del libro. Tengamos cuidado. Cuando leemos todo lo que la señora White dice al respecto, en este caso, encontramos que básicamente es una cita. No digo que no tenga ninguna utilidad. Digo que no hay que exceder o caer en un exceso cuando la señora White solamente lo dijo una vez. Huir o salir, hermanos. Miren lo que dice el libro que acabo de mencionar, de las ciudades al campo, página 24. Hermano mío, su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente, o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. ¿Es el miedo, es la presión, son las circunstancias las que hacen que tomemos decisiones? No sería correcto. Y mucho menos si además decimos que encontramos que eso es lo que recomienda el espíritu de profecía. Salir porque está la crisis, salir porque me espanté por las noticias, por la pandemia. Hace años, en el año 1985, para ser más exactos, en el terremoto, aquel famoso terremoto y terrible terremoto en 1985 en la Ciudad de México, yo recuerdo que varias personas, yo vivía en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México, recuerdo a muchas personas, por lo menos a varias, que salieron de la ciudad, algunos conocidos, incluso miembros de iglesia, que huyeron, por ponerlo en esos términos, salieron de la ciudad, se fueron a otros lugares, ciudades mucho más pequeñas, por supuesto, al interior de la República, como algunos dicen, y se fueron allí porque dijeron: no es más seguro vivir en la Ciudad de México, esta ciudad se va a caer a pedazos con cualquier otro terremoto que venga. Y sabemos que esa ciudad es sumamente difícil para vivir y tiembla a menudo, etc. Pero te cuento esto porque esas personas, al paso de unos meses, regresaron a la Ciudad de México. Su trabajo, su ocupación, su estilo de vida tenía mucho que ver ya con la Ciudad de México. Y cuando pasó el miedo, cuando pasaron esos días críticos posteriores al terremoto, aparentemente todo ese deseo de salir, de huir, de escapar y refugiarse, terminó y regresaron como si nada a la Ciudad de México. No digo que hayan hecho algo bueno, algo correcto. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el temor nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas o apresuradas simplemente. Y lo peor sería citar a Elena White para decir que ella nos dijo que lo hiciéramos. No, no funciona así. La señora White le dijo a esta persona que estaba pensando en salir: piénselo bien, no es por agitación, no es por imprudencia, es algo razonado, algo pensado y sobre todo diríamos algo en oración, como lo veremos más adelante. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Eso es cierto, hermanos. Por supuesto que sí. Y eso significará opresión para los que decidan guardar el sábado. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. ¿Qué les parece eso? ¿Cuánta gente hoy en día tiene problemas con el sábado? ¿Cierto? En sus trabajos. Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde sea difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Vaya consejo. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, si podemos conseguirlos, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. Si ya sabemos que el horno va a estar muy caliente, bueno, tenemos que ir buscando una forma de no acercarnos tanto al horno. Si sabemos que el horno quema, ¿por qué arrojarnos al horno automáticamente o de inmediato? Si el horno, del que hablábamos el otro día en los eventos finales, cuando hablábamos de esta ilustración de que el maíz duro se convierte en paloma de maíz, en palomita de maíz, si el horno de por sí va a venir, ¿por qué arrojarse desde antes?
Mantengámonos a la distancia. Es lo que pareciera decir en principio esta cita de mensajes selectos. Salid de las ciudades, salid de las ciudades. Es casi un eco de Apocalipsis 18, ¿no? Pero hablando de Babilonia, en particular Apocalipsis 18. Pero aquí, salid de las ciudades, 3 veces dice esta cita. Es muy enfática la señora White, por supuesto que es muy enfática. Este es el mensaje que el Señor me ha dado. Se producirán terremotos, inundaciones. No debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora que prevalece en esos lugares. Tenemos que hacer planes. Tenemos que saber cómo seguir relacionándonos con la ciudad, pero no necesariamente si podemos vivir en la ciudad. Elena G. de White y la vida de las ciudades, sí, la señora White habló de esto. Regresamos a la cita de Joyas de los Testimonios. Pero también en este libro que hemos mencionado, de la ciudad al campo, hay muchas citas en donde dice que tenemos que seguir haciendo algo por las ciudades. Así que, aterrizando prácticamente en esta serie de eventos finales, y en particular en la sesión número 4, quiero decirte lo siguiente. ¿Es tiempo de huir a los montes? Fue la pregunta que planteamos en la sesión número 3 al final. ¿Es tiempo de huir a los montes? De acuerdo a la Biblia, y ahora también de acuerdo a lo que dice el Espíritu de Profecía, la respuesta es no, porque no se ha dado la ley dominical. Es tiempo de salir, porque huir, ya lo habíamos dicho, y salir no es lo mismo. ¿Es tiempo de salir de las ciudades? ¿Qué creen, hermanos? Sí, desde hace mucho tiempo es tiempo. Desde hace tiempo deberíamos haber salido de las ciudades. Hacerlo es congruente con los consejos y principios inspirados por Dios. Si podemos, si lo planeamos, y con la ayuda de Dios, con oración, podemos hacerlo, excelente. Pero no es por una noticia alarmista, no es porque digamos, la señora White dice que ya hay que salir cuando venga la pandemia X o Y. La señora White, en congruencia con los principios de la Biblia, nos dijo que hace tiempo que deberíamos estar procurando vivir fuera de las ciudades. Pero eso sí, hermanos, no hay ninguna cita bíblica que lo ordene o que aplique para este momento específico de la pandemia del COVID-19. No enseñemos o creamos enseñanzas que dicen que el Espíritu de Profecía dice que este es el momento que la señora White predijo que había que salir. Ni la Biblia ni el Espíritu de Profecía dicen que una pandemia desataría esas salidas. Sin ninguna pandemia deberíamos haber salido, si estén nuestras posibilidades ya de las ciudades. Con oración, si eso es lo que Dios nos indica, hacerlo. Pero no usemos una base bíblica, ni mucho menos del Espíritu de Profecía, o al revés, no usemos una cita del Espíritu de Profecía, ni mucho menos una base bíblica, para decirle a la gente, tienes que hacerlo porque yo ya lo encontré, tienes que hacerlo porque yo ya lo entendí, tienes que hacerlo porque ya tengo luz que tú no tienes. La Biblia y la forma de tratarnos unos a otros al platicar de la Biblia y de eventos finales no funciona así, no debiera funcionar así. Es solo la Biblia, primero la Biblia y toda la Biblia. Y si hemos de ir al Espíritu de Profecía, también seguir los principios. ¿Recuerdas cuáles fueron? Lee todo lo que dice el Espíritu de Profecía respecto al tema que estás estudiando. Toma en cuenta el contexto, el interno y el externo. Lo que está diciendo después de que lo dice la señora White, a qué se está refiriendo y también qué circunstancia había en sus días. Toma en cuenta que la señora White nunca dijo que sus escritos son más importantes o que deben sustituir lo que ya dice la Biblia. Y toma en cuenta, por supuesto, si lo que está diciendo la señora White es un principio o la aplicación de ese principio. En la aplicación del principio citado en Mateo 24, un día tú y yo deberemos huir de las ciudades. Pero no es lo mismo huir que salir. Salir debe hacerse con orden, con oración, buscando el consejo divino siempre. Huir es otra cosa. Tendremos que hacerlo, pero Dios nos indicará el momento. Y ya está en principio y también en precepto, muy claro en Mateo, y también en el Espíritu de Profecía. Cuando venga el ejército romano, fue la señal para los cristianos del primer siglo. Cuando venga la ley dominical, hay que salir. Hermanos, sigamos pidiendo consejo divino. Busquemos siempre la palabra que Él tiene que decirnos respecto a lo que estemos estudiando, y especialmente en momentos como estos, cuando hay tantas voces, cuando hay tantas aparentes verdades. Busca la palabra de Dios. Termino entonces con esta cita.
La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Exponed cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús, y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a las huestes del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida individualmente. Hay mucho que decir de esta cita, pero estúdiala con calma después. Léela varias veces. Trata de, con oración, ver cómo esto podría aplicar en tu caso en particular o las circunstancias que todos estamos enfrentando también de manera general. La luz menor jamás puede estar encima de la luz mayor. Apliquemos correctamente la profecía y los escritos del linaje de White. Apliquemos correctamente el amor cristiano al platicar de estas cosas con otras personas. Apliquemos incluso el sentido común, pero sobre todo sigamos principios. Y si hemos de seguir hablando de eventos finales, hagámoslo con un escrito está. Solo la Biblia, toda la Biblia y primero la Biblia. Me ha dado mucho gusto compartir contigo este material. Espero que sea útil, que con la ayuda de Dios, pronto veamos ya el cumplimiento de todo lo que falta por venir y ya estemos en casa con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.